Otra vez acudimos a la Virgen en esta mala hora de la tarde para que nos ayude a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, menos mal que el tema es la misericordia, que es un tema para esponjar el corazón y para consolarnos. Materia abundante tenemos en nuestra historia personal y en nuestro ministerio. En el año de la misericordia, el Papa Francisco tuvo unos retiros en verano en Roma, en el Ferragosto romano, que pasaron muy desapercibidos, en el 16. Impresionantes, ¿eh? Y, por ejemplo, uno lo dedica a la ambivalencia Simón Pedro, que en nuestro ministerio es muy claro. Simón Pedro nos ofrece la imagen ministerial de esta sana tensión. El Señor lo educa y lo forma progresivamente y lo ejercita en mantenerse así. Simón y Pedro. Simón, el hombre viejo. Pedro, la roca de la Iglesia, llamado por el Señor. El hombre común, con sus contradicciones y debilidades, y el que es piedra, el que tiene las llaves, el que conduce a los demás. Nosotros somos Simón Pedro. El Señor nos ha confiado personas, somos signo sacramental de Cristo, cabeza y pastor, pero somos Simón, muy parecidos a nuestros padres, a nuestros abuelos, la misma genética en nuestra casa. El hombre viejo funciona. Cuando Andrés lo lleva a Cristo, así como está, vestido de pescador, el Señor le pone el nombre de piedra. Y efectivamente, pues en aquella primera mirada le cambia la vida. Le cambió el nombre, le cambió la vida. No de llamar a Simón, sino piedra. Más adelante, Pedro ya sabrá lo que significa. Apenas acaba de alabarle por la confesión de fe que viene del Padre, cuando ya le recrimina duramente por la tentación de escuchar la voz del mal espíritu al decirle que se aparte de la cruz. ¿Quién dice la gente que soy yo? Marcos 8:30. Y el paralelo, ¿no? Mateo 16. Unos que Simón Pedro, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros. Y vosotros, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Bienaventurado Simón, porque eso no te lo ha dicho nadie, ni carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El centro del Evangelio de San Marcos, Marcos 8:30. Se completa en el paralelo de Mateo 16, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y efectivamente, inmediatamente Pedro se erige en director espiritual del Señor. Mirad que subimos a Jerusalén, ni se te ocurra. Se puso a recriminarle. Apártate de mí, Satanás, o ponte detrás de mí. Satanás, eres como los hombres, no como Dios. Piensas como los hombres, no como Dios. Lo invitará a caminar sobre las aguas y lo dejará hundirse en su propio miedo para tenderle enseguida una mano. Otra vez, lo mismo, Simón y Pedro. Si eres tú, dime que vaya caminando sobre las aguas. Y empieza a caminar sobre las aguas. Le entró miedo por el viento y por las olas y se hundió. Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Mateo 14. Apenas se confiese pecador, lo misionará a ser pescador de hombres. Lucas 5. De pecador a pescador. Lo interrogará prolijamente sobre su amor, haciéndole sentir dolor y vergüenza por su deslealtad y cobardía, pero también por 3 veces le confiará el pastoreo de sus ovejas. Lo mismo, ¿no? Aunque todos yo no. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y le niega las 3 veces. No sé quién, no conozco, no soy de ellos. ¿Me amas más que estos? ¿De verdad que me quieres? Otra vez. Siempre estos 2 polos. Bueno, ya lo sabemos, vaya descubrimiento. Pero así yo formulado esta ambivalencia, Simón Pedro
nunca lo he visto tan claro en mi vida cuando he rezado esto. Y el Papa habla de avergonzada dignidad. Fíjate, este binomio, avergonzada dignidad. Dignidad, la de Pedro, pero avergonzada porque seguimos arrastrando el hombre viejo. Ahí tenemos que situarnos, en ese hueco en el que conviven nuestra miseria más vergonzante y nuestra dignidad más alta. ¿Qué sentimos cuando la gente nos besa la mano y miramos nuestra miseria más íntima mientras el pueblo de Dios nos honra? He aquí otra situación para entender esto. Siempre el contraste. Debemos situarnos aquí, en el espacio en el que conviven nuestra miseria avergonzada y nuestra dignidad más alta. Simón y Pedro. Yo te invito a que, al hilo de estos pasajes evangélicos, repases tu año de ministerio. Lo que hay de Simón y lo que hay de Pedro. Lo que hay de confianza del Señor en nosotros porque nos confía personas y somos testigos de milagros y nos capacita, signo sacramental de Cristo cabeza y pastor, y lo que hay de Simón, de hombre viejo, malpensaos, cobardicas, narcisistas. El mismo espacio, sucios, impuros, mezquinos, vanidosos. La vanidad es el pecado de los curas, dice, y de los obispos, dice el Papa. Egoístas y a la vez con los pies lavados, llamados y elegidos, repartiendo sus panes multiplicados, bendecidos por nuestra gente, queridos y cuidados. Todo eso también es verdad. Solo la misericordia hace soportable ese lugar. Sin ella, o nos creemos justos como los fariseos, o nos alejamos como los que no se sienten dignos. En ambos casos se nos endurece el corazón. O cuando nos sentimos justos como los fariseos, o cuando nos alejamos como aquellos que no se sienten dignos. Yo no me siento digno, pero no debo alejarme, debo estar ahí, en la vergüenza, con la dignidad, las dos juntas. ¿Ha quedado claro? Bueno, pues yo creo que es una materia, no sé, como muy jugosa para nuestro ministerio, porque no nos tiene que convencer nadie. Somos Simón Pedro. Y lo vemos ahí. Claro, ¿cómo gestionamos nuestro pecado, nuestra fragilidad? ¿Qué gestión hacemos? Porque ahí está la clave, ¿eh? Por ejemplo, está clarísimo. Hemos dicho el binomio Simón-Pedro, pero también podríamos hablar de Pedro y Judas. Uno gestionó mal el pecado y otro lo gestionó bien. Los dos son discípulos de primera hora. Los dos tienen un cometido. Pedro la bolsa Judas y Pedro es siempre el que aparece como interlocutor y como cabecilla y como responsable. Los dos están apegados a su cargo, a su protagonismo. Los dos le niegan a Jesús. El Papa San Juan Pablo II decía que esa expresión tan dura, más te valiera no haber nacido, que no quiere decir que estuviera en el infierno, para el papel que hizo en la historia de la salvación, que Judas creía en Jesús, no estaba de acuerdo en cómo gestionaba su poder, pero que le quiso, lo interpreta así el Papa, poner en un momento límite para que Jesús tuviera que ejercer su poder. Lo cierto es que los dos le niegan y en cambio Judas se confundió con su pecado. Cometemos pecados, pero no somos pecado. Judas no vio más allá el amor fiel del Señor, el amor incondicional. Pesó más su culpabilidad insana, que Pedro. Salió afuera y lloró amargamente. Cuando Jesús le miró en medio del juicio,
salió afuera y lloró amargamente. La compunción, el arrepentimiento. Hay algo mayor que nuestro pecado. Es decir, la misericordia incondicional del Señor. Y ahí, bueno, pues cada uno tiene que poner nombres a esas experiencias. ¿Cómo gestionamos nuestra fragilidad y nuestro pecado? Como Judas, caemos en la desesperación, nos anulamos. O al revés, como Pedro. Joder, estamos aquí todos porque está al frente de la iglesia Pedro, porque cabemos todos, porque es un pecador que ha descubierto la misericordia del Señor, ¿no? Ya no le quedó aquella chulería del inicio, aunque todos yo no. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yo experimenté esto así, perdón por la referencia personal, en un camino de Santiago, cuando el arzobispo de Pamplona pidió voluntarios para ir a Roncesvalles, yo dije que sí, porque creo en las posibilidades del camino de Santiago. Yo lo hice hace muchos años, pues no sé, 20 y tantos, con universitarios, entero, desde Roncesvalles, 19, yo iba tranquilo porque el padre de una chica iba en la intendencia pues con un equipo de apoyo y una furgoneta que nos salvaba, y yo, pues la verdad es que era a los 10 años del ministerio, de la ordenación, con mucha necesidad de estar solo, de rezar en un momento, si no complicado, profundo, crítico, importante de mi vida sacerdotal. A mí me gusta andar, estaba acostumbrado a ver por mi pueblo Mezquiriz pasar los peregrinos del Camino de Santiago desde los años 70, que decía mi padre, pero estos desgraciados que andarán por aquí con estas pintas. Yo cuando le dije que iba a hacer el Camino de Santiago me dice, ¿como esos? Ay, padre, si no vas andando al campo a por las vacas o a hacer algo, le parece la cosa más absurda del mundo, ¿no? Pero bueno, pues a mí me fue enganchando el camino por algunas cosas, pero aquello, la verdad es que entendí que era una imagen de la vida, que tenía una capacidad de introspección. Bueno, yo aquí entré más que en cualquier ejercicio espiritual de una semana y de todo, porque bueno, tenía una necesidad de estar solo. Hacíamos laudes con los chavales por la mañana, a primera hora, leíamos el Evangelio y yo estaba horas, entre la mañana y la tarde, un montón de horas. Ahí entiendes también, por ejemplo, que cuando estás a gusto con el Señor, estás muy a gusto con la gente. Yo los ratos después, las comidas, las cenas, las sobremesas, tal, bueno, te ríes. Y al revés, cuando no estás a gusto contigo mismo y con el Señor, pides otra cosa a la gente, pides más de lo que tienen que darte, amargas a todo el mundo, porque no estás donde tienes que estar y porque no estás bien con el Señor, porque no estás bien contigo mismo. Bueno, pues en aquella experiencia, en el Camino de Santiago, sale lo mejor y lo peor. Lo mejor de uno mismo, pero también lo peor, Lo peor en el sentido del humor, en los imprevistos, el cansancio, la mala sangre, bueno. Todo el mundo tiene experiencia del Camino de Santiago en ese sentido, que es una fotocopia del alma, vamos, o al menos de la tendencia. Y por eso, porque nos sacan de nuestro área cómoda y bueno, estás en el escaparate todo el día y bueno. Yo recuerdo que a la altura de Burgos, pues también había salido lo peor de mí mismo, en el sentido de mi mundo interior, de mis dudas, y salían en forma de decir, bueno, los pecados del pasado, las equivocaciones del pasado, el daño hecho a otras personas, eso también surge con tu vocación, con tu carisma, con tu nombre, con tu sello, bueno, todo mezclado, ¿no? Y yo que iba pues con esos chavales de 19, 20 años, que no es pues contar así cara a cara nada, etcétera, pues la verdad es que me lo iba guardando, y a la altura, en julio abrasador de Burgos, Ontanas, una etapa que no llegaba nunca, el mediodía y el final de etapa, etcétera, en el sol de Castilla, de repente, ¡pum!,
ya al mediodía se me pega un chaval que no era de nuestro grupo y que hablaba como un sacamuelas y que los nuestros buitres le huían en cuanto le veían, con ese instinto que tienen los jóvenes, ¿no? Y entonces ahí se pegó y empezó a hablar y tal, y yo, ay, no estaba, que vamos, ni para responder ni para acelerar, pues para escuchar. Y este chaval estaba viviendo una experiencia interior y estaba haciendo oración y me dice, estoy leyendo los comentarios de San Juan de Ávila, la Biblia sobre el paso del Mar Rojo y tal. Y yo, sin fuerzas, le escuchaba. Me iba contando como si yo, ya sabía que era cura, como si yo fuera pues un pagano. Y dice, pues es que resulta que los israelitas, cuando salieron de Egipto, se arrepintió el faraón y entonces fue a perseguirles. Y claro, pues los israelitas llegaron al Mar Rojo y no podían pasar y vieron los egipcios que les perseguían y temblaron. Y entonces Moisés sacó un bastón y lo puso en medio del mar y entonces se abrió el mar y empezaron a pasar y pasaron los israelitas, iban a pasar los egipcios, se cerró el mar y se ahogaron los egipcios y los israelitas veían desde la otra orilla a los egipcios ahogados, les veían y ya no temblaban. Claro, es el pasaje de Éxodo 14, ¿no? Y entonces me dice, ¿sabes lo que dice San Juan de Ávila? Digo, pues ni idea. ¿Quiénes son los egipcios que te persiguen? Los pecados cometidos, el daño hecho a otras personas, las equivocaciones del pasado. Yo le miraba como diciendo, pero bueno, ¿con quién ha hablado? ¿Y sabes lo que es el Mar Rojo? El Mar Rojo es la misericordia de Dios que te abraza y te permite mirar tu pasado sin temblar. Yo me quedé noqueado. La misericordia de Dios que te permite mirar tu pasado, los egipcios que te persiguen, sin temblar. Bueno, yo pocas veces he sentido la gracia ahí a través de unas palabras que te taladra el corazón, ¿no? Yo luego por la noche, después de la cena y tal, por lo típico, en donde estás, pues en el albergue, saludamos, nos vemos. Yo traté de buscar a este chaval, ya nunca más le vi, nadie le vio. Es un ángel del Señor para mí, para el camino. Yo recuerdo cómo me confesé en la Catedral de Santiago. A mí la gracia se me había adelantado en Ontanas, pero luego la confesión del Camino de Santiago, la misericordia del Señor que se abre sobre ti y te permite mirar tu pasado sin temblar. Esa experiencia de misericordia, vamos, jamás la olvidaré. Luego la he contrastado muchas veces, el tiempo que me ha tocado estar en Roncesvalles acompañando a peregrinos, este proceso, no con los que empiezan en el camino, pero sí con los que vienen de Centro Europa, ya maduros. En Roncesvalles nos toca sembrar a los que hacen el camino, a los nacionales que empiezan el camino, para que en Castilla o Galicia recojan el fruto, porque es un proceso. ¿Cómo gestionas tu pecado, tu fragilidad? La compunción, la compunción. ¿Tenemos una vivencia neurótica de la culpa? ¿O es una visión comprensiva, encuentro con el Señor, compunción? El penzos, que llaman los hermanos orientales, la acción de Dios en el corazón del hombre, por la cual éste se siente pecador amado. Claro, la experiencia que pretende Ignacio es la experiencia del pecador salvado, del pecador amado. Profunda vergüenza, confusión, lágrimas. El amor con que se siente amado genera en él la libertad de la salvación. La misericordia de Dios en su abajamiento al hombre lo rescata del fondo de su pecado. Esta toma de conciencia anonadada aniquila a la vez, en mi tañolo y en su idioma nativo, me decía, es que yo necesito acompañar a los jóvenes en verano, en experiencias de monte, en peregrinaciones, porque aquí hay cambios de corazón, aquí hay conversiones,
En la curia nadie se convierte, nadie cambia de vida. Como diciendo, es que estamos acostumbrados a nuestras parroquias en que no pasa nada, en el que el mantenimiento pues es de horarios y de jaleos y de triquiñuelas. Esta experiencia de misericordia, así, con el corazón al vivo, ¿en qué no soy bueno? ¿En qué debería cambiar, Señor? ¿Qué debería desenmascarar tu amor conmigo? ¿Hacia dónde tendría que orientarse la conversión? ¿Con qué fuerza el Papa habla de las palabras, del chismorreo, del cotilleo? El otro día, uno de los últimos domingos. Es decir, a veces es un ambiente eclesiástico, no eclesial, clerical, asfixiante en nuestras sacristías, en nuestros grupos de laicos, en nuestros colaboradores, las comparaciones, las envidias, el cotilleo, el tema de la veracidad en la comunicación. Las palabras nos traicionan, somos esclavos de nuestras palabras. ¿Cómo es nuestra comunicación? ¿Con qué libertad y veracidad, con qué verdad hablamos? Las palabras, los pecados del pastor. El Papa también en esto es súper radical, ¿no? Los pecados de la curia, aquella felicitación con que nos sorprendió un año. La tentación del endurecimiento hostil, del buenismo destructivo, del descender de la cruz, con toda clase de matices, ¿no? Es decir, es insano el entorno que nos rodea. Somos cómplices. Hay un entorno evangélico en el que la gente puede cambiar de vida, puede sacar lo mejor de sí mismos, o vivimos en nuestros esquemas. Paul Tillich tiene un texto magistral, un poco largo, pero merece la pena. Ser tocado por la gracia no significa simplemente hacer progresos de orden moral en nuestro combate contra determinados defectos particulares o en nuestras relaciones con los demás y con la sociedad. El progreso moral, ser buenos, puede ser un fruto de la gracia, pero no es la gracia misma. Puede incluso cerrarnos a la gracia. Bueno, no van mal las cosas, tampoco peco tanto. Ciertamente la gracia no viene cuando tratamos de apropiárnosla, ni tampoco mientras en nuestra autosuficiencia pensemos que no tenemos necesidad de ella. La gracia nos toca cuando nos hallamos angustiados y no tenemos reposo. La mujer sorprendida flagrante adulterio, acorralada. Nos alcanza cuando caminamos por el valle sombrío de una vida vacía y desprovista de sentido. Nos invade cuando sentimos que nuestra alienación es más profunda, porque hemos arruinado otra vida. Nos toca cuando la insatisfacción de nosotros mismos, nuestra indiferencia, nuestra debilidad, nuestra hostilidad, nuestra falta de rectitud y nuestro comportamiento se nos han hecho insoportables. La pandemia nos ha conducido a esta veracidad. Cuando se nos desmoronan nuestros éxitos, nuestros números, cuando nos sentimos ahí arrinconados. Nos afecta cuando año tras año nuestro deseo de una vida perfecta no se ve satisfecho, cuando nuestras inveteradas tensiones siguen esclavizándonos, como han venido haciéndolo durante decenios, y cuando la desesperación destruye toda alegría y todo gozo. A veces, en uno de esos momentos, una ráfaga de luz atraviesa nuestras tinieblas y es como si una voz nos liberase. Tú eres aceptado. Tú eres aceptado por alguien más grande que tú y cuyo nombre no conoces. No preguntes ahora cuál es ese nombre. Tal vez lo descubras más tarde. No trates ahora de hacer nada. Tal vez lo hagas mucho más adelante. Acepta simplemente el hecho de que eres aceptado. Es decir, que uno es amado incondicionalmente en su pobreza, en su insoportable mediocridad. Cuando esto nos ocurre, experimentamos lo que es la gracia.
Después de semejante experiencia, tal vez no seamos mejores ni creamos más que antes, pero todo ha quedado transformado. En ese momento la gracia triunfa sobre el pecado y la reconciliación supera el abismo de la alienación. Y nada se exige para esta experiencia, ningún presupuesto religioso, moral o intelectual. No se pide más que la aceptación. Es lo que en momentos determinados les ha ocurrido a los santos, por ejemplo, pues a Santa Teresa. Es decir, después de despertar muy pronto a la vida la gracia, muy jovencilla, se hunde en 20 años de mediocridad en la encarnación. Ni la muerte de su padre le arranca de aquella mediocridad. Y ella, que había tenido oración de unión muy pronto, se hunde en los cotilleos de la encarnación. Doña Teresa de Ahumada, el locutorio, dice que es lo que más se oía en la encarnación, porque era la monja de éxito en Ávila después de haber sido curada por San José de aquella enfermedad tan misteriosa. Y pasada la enfermedad parece que tenía que remontar y no, ahí se hunde 20 años. ¿Sabes cómo lo cuenta ella? Pues ya andaba mi alma cansada y aunque quería, no le dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allá a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que en mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Mas esta postrera vez de esta imagen que digo, me parece me aprovechó más, porque estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. Paréceme, le dije entonces, que no me había de levantar de allí hasta que hiciese lo que le suplicaba. Creo cierto me aprovechó, porque fui mejorando mucho desde entonces. Es decir, gestionó bien su pecado, su fragilidad, su tibieza, le había llevado a ese estado insoportable. Y cuando vio el Cristo aquel muy llagado, se arrojó y dice que no se levantaba hasta que no le socorriese. La fuerza de una imagen. Yo cuando di ejercicios a los seminaristas de Getafe, en Ávila, y tuvimos una misa en la capilla de la Transverberación, y me enseñaron el que decían que parecía que podía ser el Cristo muy llagado, así, una muñequita. Yo pensando que era un Cristo tamaño natural, con relámpagos y truenos, que le convirtió a Santa Teresa. Yo pensé, pues qué poco le faltaba a esta mujer para darse el cambio, ¿no? A veces, pues eso, cuando no nos engañamos a nosotros mismos y nos presentamos en nuestra insoportable mediocridad, pues claro, basta, ¡pum!, el impulso de la gracia muy leve para hacer el resto, ¿no? Leo finalmente otro capitulillo de Santa Teresa, recién convertida, pero que aún estaba asida a algunas dependencias. También lo cuenta muy bien, como siempre. Había cambiado de director espiritual, el padre Prádanos, un jesuitilla de 24 años recién ordenado, que le entendió muy bien. Este padre me comenzó a poner en más perfección. Decíame que para del todo contentar a Dios no había de dejar nada por hacer, también con harta maña y blandura, porque no estaba aún mi alma nada fuerte, sino muy tierna, en especial en dejar algunas amistades que tenía. Ya suelta la gallina. Algunas amistades que tenía, cierta dependencia. Pero claro, tenía el alma muy tierna, y el director espiritual anterior, como le veía tan adelantada en las cosas del espíritu, pues le trataba muy duramente, ¿no? Y ella se rebelaba porque no tenía fuerza. Dice de este padre Prádanos, este segundo, ¿qué cosa es entender un alma? Como diciendo, este sí que me entiende, ¿no? Algunas amistades que tenía.
en especial en dejar algunas amistades que tenía. Aunque no ofendía a Dios con ellas, era mucha afición y parecíame a mí era ingratitud dejarlas. Y así le decía que pues no ofendía a Dios, que por qué había de ser desagradecida. Ella se defendía, ¿no? Pero a ver, si no hay nada malo, ¿qué pasa? ¿Por qué no voy a agradecer lo que Dios me da? Él me dijo que lo encomendase a Dios unos días y rezase el himno de Beni Creator, porque me diese luz de cuál era lo mejor. El otro vio que tocaba en hueso y dijo, oye, reza al Espíritu Santo y haz lo que puedas. Yo ya te he dicho. Habiendo estado un día mucho en oración y suplicando al Señor me ayudase a contentarle en todo, comencé el himno y estando diciendo, vínome un arrebatamiento tan súbito que casi me sacó de mí, cosa que yo no pude dudar, porque fue muy conocido. Fue la primera vez que el Señor me hizo esta merced de arrobamientos. Entendí estas palabras, ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. A mí me hizo mucho espanto, porque el movimiento del ánima fue grande y muy en el espíritu se me dijeron estas palabras, y así me hizo temor, aunque por otra parte gran consuelo, que en quitándoseme el temor que a mi parecer causó la novedad, me quedó. Le quedó gran consuelo después de este arrobamiento, ¿no? Aunque le hizo mucho espanto porque escuchó, ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Desde aquel día yo quedé tan animosa para dejarlo todo por Dios, como quien había querido en todo momento. Así que no fue menester mandármelo más, que como me veía el confesor tan asida en esto, no había osado determinadamente decir que lo hiciese, no se había atrevido. Debía aguardar a que el Señor obrase como lo hizo. Ni yo pensé salir con ello, porque ya yo misma lo había procurado, y era tanta la pena que me daba, que como cosa que me parecía no era inconveniente, lo dejaba. Ya aquí me dio el Señor libertad y fuerza para ponerlo por obra. Así se lo dije al confesor, y lo dejé todo conforme a como me lo mandó. Sea Dios bendito por siempre, que en un punto me dio la libertad que yo con todas cuantas diligencias había hecho muchos años no pude alcanzar conmigo, haciendo hartas veces tan gran fuerza que me costaba harto de mi salud. Como fue hecho de quien es poderoso y Señor verdadero de todo, ninguna pena me dio. ¿Cómo gestionamos la fragilidad? Bueno, pues mira, Santa Teresa caminando en la verdad, no engañándose a sí misma. Entonces hubo un momento en que, efectivamente, lo que no pudo conseguir sus fuerzas, lo que no pudo conseguir su director espiritual, la experiencia de Dios. Ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. ¿Tienes algún asunto imposible? De esos que no hay manera de confiar humanamente, pues mira, confíaselo al Señor. Ríndete. Gestionar bien nuestra fragilidad es rendirnos. Yo ya lo he intentado, yo ya no puedo más. Señor, toma mi vida. Somos testigo en la confesión. Cuando el Papa habla en este retiro de la confesión, te conmueve porque es la experiencia de un pastor. En mi tierra había un gran confesor, el padre Cullen, que se sentaba en el confesionario y cuando no había gente hacía dos cosas. Una era arreglar pelotas de cuero para los chicos que jugaban al fútbol. La otra era leer un gran diccionario chino, porque había estado mucho tiempo en China y quería conservar la lengua. Él decía que cuando la gente lo veía en actividades tan inútiles como arreglar pelotas viejas y a tan a largo plazo como leer un diccionario chino, pensaba, voy a acercarme a charlar un poco con este cura, ya que se ve que no tiene nada que hacer. Estaba disponible para lo esencial. Él tenía un horario para el confesionario, pero estaba allí. Quitaba el impedimento de andar siempre con cara de muy ocupado. Y aquí está el problema. La gente no se acerca cuando ve a su pastor muy pero que muy ocupado, siempre ajetreado. Yo me siento reflejado en el tema porque efectivamente tenemos cosas tan importantes que hacer que no estamos a tiro para la misericordia, para que la gente se pueda confesar
y pueda iniciar procesos profundos. Bueno, se me ha olvidado don Juan María Uriarte, pero que también tiene capítulo esta tarde, ¿eh? No os vais a librar. El capítulo 10, Pedro a los presbíteros de Asia Menor, página 155. Es un texto muy sencillo, más corto, una lectura a gusto, tranquila, sapiencial. Apacentad el rebaño que Dios os ha confiado, no a la fuerza, sino de buen grado, como Dios quiere, no por los beneficios que puede reportaros, sino con ánimo generoso, no como déspotas con quienes os han sido confiados, sino como modelos del rebaño. Así, cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Que disfrutéis toda la tarde